Lo que plantea Quijano es que la Ilustración contiene una división. Por un lado va a estar Europa mediterránea y Europa latina. Por el otro va a estar la Europa nórdica y lo que hoy entendemos por Gran Bretaña. ¿Qué dice Quijano? Él dice que entre las tendencias para las cuales la racionalidad es una promesa de liberación, esas ideas están difundidas básicamente en esta zona de Europa. Fíjense, racionalidad y liberación. Pero dice que del otro lado se dan tendencias para las cuales la racionalidad es nada más que un dispositivo instrumental del poder de dominación. Y esto se va a dar en Europa nórdica y en lo que sería Gran Bretaña. Entonces noten ustedes que en Europa misma se da esta división. ¿Qué pasó? Como se dio una hegemonía británica, piensen en el siglo XVIII, siglo XIX, piensen en todos los conflictos que tuvo el Reino Unido con España, que tuvo luego con Francia, siglo XVIII, siglo XIX, ¿quién gana, digamos? ¿Quién triunfa? ¿Cuál es la idea que triunfa? No triunfa la racionalidad en diálogo con una liberación o asociada a una liberación, sino que lo que triunfa es la racionalidad ligada al instrumental del poder y de la dominación. Quiere decir que entonces la modernidad comienza a ser vista como espejo de dominación del capital. Ahora, ¿a qué se refiere con la dominación del capital? Justamente que la idea rectora es acumular capital. La finalidad es la acumulación. Y si finalmente la victoria la tiene el propósito de acumular capital, entonces lo que triunfa, lo que queda victorioso, es la razón ligada al poder y a la dominación. Pero entonces ya pierde la idea de que la razón va unida a la liberación y gana esta idea. Claro que para América Latina fue catastrófico, porque dio lugar al saqueo. Para América Latina fue catastrófico. Ya no se va a entender más como liberación. Entonces, ¿por qué trabaja Quijano la idea de la crisis de la modernidad? Porque lo que empieza a aparecer es que los detractores, digamos, lo puse por acá, ¿no? Que los detractores de la unión entre razón y liberación son, por un lado, los posmodernos franceses, la posmodernidad francesa, que es como la izquierda estalinista francesa, que en algún punto alegan, porque dirían, ¿pero por qué piensa que razón y liberación ha quedado destruida? Porque estos posmodernos franceses alegan que después del nazismo y del estalinismo ya nadie puede creer en una racionalidad liberadora. Piensen que ellos están leyendo los campos de exterminio nazi como un sistema estratégico y racional de exterminio. Entonces, si la razón estuvo al servicio del exterminio de la humanidad, porque estaba absolutamente planificado, entonces
la racionalidad no necesariamente va ligada a la liberación. Entonces, justamente, después del estalinismo y el nazismo, analizados por esta posmodernidad francesa, claro, son análisis que eclipsan cualquier posibilidad de pensar en términos de razón histórica, liberadora. Pero por el otro lado, aparece una vertiente antimodernista norteamericana. Una parte de la inteligencia norteamericana, algunos son ex-izquierdistas, creen que las promesas de razón ligada a la liberación fueron quimeras, que la única expresión de la racionalidad es el orden y la autoridad. Entonces, fíjense, tanto posmodernos franceses como antimodernos norteamericanos, ambos se dirigen exactamente a destruir lo que queda todavía como asociación entre razón y liberación. Esas promesas liberadoras de la modernidad quedan para ambos, aunque no coinciden, pero sí coinciden en esa destrucción. Ellos creen que esas promesas de liberación o liberadoras quedan con el estatuto de grandes relatos, entrecomillado, y que ya nadie cree en ellos, que ya nadie cree que hay una razón liberadora. En este contexto, Quijano piensa, si toda empresa de liberación de hombres y mujeres, ¿liberación de qué? De la dominación, de la desigualdad social, de todo tipo de servidumbre, ¿sí? Si toda empresa de liberación es vana, si es quimérica toda esperanza de lograr esas alegrías colectivas, y si solo son algo que la historia redujo a grandes relatos de aspiraciones que son imposibles aparentemente, entonces, dice Quijano, se debe admitir que tales promesas de la modernidad no son racionales. Entonces serían irracionales. Con lo cual, dice Quijano, después de todo este análisis, lo único que queda en pie es el poder. Entonces, la pregunta de Quijano es el poder la alternativa a la modernidad? Para profundizar un poquito esta sección del artículo de Quijano, yo les voy a proponer en lo que sigue una distinción entre razón instrumental y razón de la ilustración. Esto que va a venir ahora no está en el artículo de Quijano, pero cuando Quijano está pensando, lo está suponiendo. Por eso nos habla de golpe de razón instrumental, pero no nos avisa qué es la razón instrumental. Claro que uno lo lee porque el texto es un tejido donde uno lo puede ir desentrañando. Pero para facilitarles la lectura, pero también para abrirles también la curiosidad hacia otras lecturas, vamos a ver qué diferencia hay entre razón instrumental y razón de la ilustración.